Mis padres ignoraron mi boda, pero al ver mi Tesla me llamaron a una junta familiar para exigirme dinero. Llegué lista, pero no esperaban que mi respuesta fuera una donación de $15 millones. Mi nombre es Erendira Vargas y tengo 35 años. La historia que estoy a punto de contarles no es una de fantasmas o monstruos, sino de algo mucho más aterrador, la familia. Todo comenzó en una tarde de martes, una de esas tardes perfectas en la Ciudad de México donde el aire parece vibrar con una calma dorada. Yo estaba en mi departamento, un espacio amplio y lleno de luz en el corazón de Polanco, observando cómo los últimos rayos de sol pintaban de naranja los volcanes a la distancia. Mi esposo, Camilo, estaba a mi lado, leyendo un libro, su presencia era un ancla de paz en mi vida. Abajo, en el estacionamiento subterráneo, mi Tesla Model San Plaid, un sueño rojo y brillante de casi $2,5 millones, estaba conectado, cargando silenciosamente la energía para el mañana. Era el símbolo de todo lo que había construido, un monumento silencioso al trabajo duro, a las noches sin dormir, a los sacrificios que nadie vio. Había subido una foto del coche a mis redes sociales unos días antes. No para presumir, sino como un recordatorio personal, un pequeño trofeo para la niña que alguna vez fui y que nunca recibió nada. Mis redes sociales eran un espacio de celebración profesional, un lugar donde compartía los logros de mi empresa y los de los artesanos con los que trabajaba. La foto del coche era algo diferente, algo íntimo. Y, como esperaba, no había provocado ninguna reacción de ellos. Silencio. El mismo silencio que había seguido a mi graduación, a la venta de mi empresa, a mi boda. Entonces, el teléfono vibró sobre la mesa de cristal. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en meses, mamá. Un escalofrío me recorrió la espalda. Camilo levantó la vista de su libro, sus cejas se fruncieron en una expresión de preocupación. Sabía lo que esa llamada significaba. No era amor, no era interés. Era una transacción. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono al oído. ¿Bueno? Dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Del otro lado de la línea, la voz de mi madre, Jacinta, sonó tan fría y distante como la recordaba. No hubo un, ¿cómo estás, hija? No hubo un, qué milagro que contestas. Nada. Erendira. Su tono era plano, como si estuviera dictando una orden. Vimos el coche que subiste a Facebook. Qué caro se ve. Tragué saliva, el nudo en mi estómago apretándose. Es un buen coche, respondí, sin darle más. Sí, bueno. Hubo una pausa, cargada de un significado que yo conocía demasiado bien. Mañana te vienes a Puebla. Necesitamos tener una junta familiar. No era una pregunta. Era una citación. El mundo dorado de mi tarde se hizo añicos. La calma se evaporó, reemplazada por el viejo y familiar sabor a hiel de la obligación no deseada. Sí, mamá, dije, las palabras saliendo de mi boca por puro reflejo, por años de entrenamiento en la obediencia silenciosa. Colgué sin esperar respuesta. Dejé el teléfono sobre la mesa como si quemara. Camilo se acercó y me rodeó con sus brazos. No tienes que ir, susurró en mi cabello. Sí, tengo que ir, respondí, mi voz ahora un murmullo roto. Pero esta vez será diferente. Porque esa llamada no era por mí. Era por el coche. Y si un pedazo de metal era lo único que podía llamar su atención después de una vida de ignorarme, entonces usaría ese pedazo de metal para darles exactamente lo que se merecían. Para entender por qué esa llamada se sentía como una daga en el pecho, tienen que visitar mi museo personal. Es un museo que nadie ha visto, cuyas salas y exhibiciones existen solo en mi memoria. Lo llamo, el Museo del Dolor, y su primera pieza, la más antigua y quizás la más dolorosa, es la historia de mi quinceañera. Hace 20 años, yo era una adolescente flacucha con gafas enormes y un hambre voraz por los libros. Cumplir 15 años en México es un rito de paso, un evento que se planea con meses, a veces años, de antelación. Mis amigas hablaban sin parar de sus vestidos de tul, de los salones de fiestas, de los chambelanes. Yo también soñaba,
en silencio, con mi propio día mágico. Mi hermana mayor, Brisa, 2 años mayor que yo, había tenido una fiesta de 15 años que aún era leyenda en el barrio. Mis padres, Silvano y Jacinta, habían echado la casa por la ventana. Rentaron el salón más elegante de Puebla, contrataron a una banda que tocó hasta el amanecer, y el vestido de Brisa parecía sacado de un cuento de hadas. Recuerdo el brillo en los ojos de mi madre mientras ajustaba la tiara en el cabello de mi hermana. Mi reina, le susurró. 2 años después, me tocaba a mí. Pero las circunstancias, convenientemente, habían cambiado. Mija, las cosas están muy apretadas ahora, me dijo mi padre una noche durante la cena, sin levantar la vista de su plato. Mi madre asintió, con una expresión de mártir perfectamente ensayada. No podemos darnos el lujo de una fiesta como la de tu hermana. A ti te haremos una comida aquí en la casa, algo sencillo, para la familia. Sencillo, fue un eufemismo. La fiesta consistió en un par de mesas de plástico en el patio trasero, un pastel comprado en el supermercado y unos cuantos globos que mi tío Porfirio trajo. La mayoría de los invitados eran amigos de mis padres. Mis amigas de la escuela no fueron invitadas porque no había suficiente espacio. Mientras Brisa, radiante con un vestido nuevo que le compraron para la ocasión, recibía todos los halagos, yo llevaba un vestido prestado de una prima. Pero la verdadera humillación vino con los regalos. Brisa recibió de mis padres un collar de oro. A mí me dieron un suéter. Un suéter de lana gruesa, en pleno mayo poblano. Para que no pases frío en el invierno, mija, dijo mi madre, dándome una palmadita en la mejilla antes de girarse para admirar a Brisa. Qué hermosa te ves, mi vida. Lo peor no fue la falta de fiesta o el regalo absurdo. Fue la justificación. Unas semanas después, escuché a mi madre hablar por teléfono con una de mis tías. No, pues con Heréndira no se podía hacer tanto. Ya sabes cómo es ella, tan seriecita, tan estudiosa. Ella no disfruta esas cosas como su hermana. Brisa sí nació para brillar. Yo estaba en mi cuarto, con la puerta entreabierta, y esas palabras se me clavaron en el alma. No era el dinero. Era yo. Mi personalidad, mis logros académicos, mi amor por la lectura, todo eso era, a sus ojos, una deficiencia, una razón para no celebrar. Mi éxito silencioso era una excusa para su negligencia. Esa noche, mientras Brisa se probaba ropa nueva frente al espejo, yo me encerré en mi cuarto. Lloré en silencio, abrazando el ridículo suéter de lana. Fue la primera vez que entendí que en mi propia casa, yo era la ciudadana de segunda clase. Y fue entonces cuando una pequeña semilla de resolución comenzó a germinar en mi interior. Si ellos no iban a celebrar mis logros, entonces yo tendría que lograr cosas tan grandes que ni siquiera ellos pudieran ignorar. No sabía cómo, pero lo haría. Esa quinceañera olvidada no sería mi final, sería mi comienzo. La segunda exhibición principal en mi museo es más reciente, pero la herida que dejó sigue fresca. Es una fotografía mental, vívida y cruel, 2 filas de sillas blancas, vacías, en el día más importante de mi vida. Conocí a Camilo en la universidad. Él estudiaba arquitectura y yo comunicación. Era amable, inteligente y, lo más importante, me veía. Veía más allá de la chica callada y estudiosa. Veía mi ambición, mi pasión, y la celebraba. Con él, por primera vez, sentí que no tenía que luchar por un espacio. Él me lo daba incondicionalmente. Después de años de noviazgo y de construir nuestras carreras desde cero, me propuso matrimonio. Fue un momento perfecto, privado, lleno de una felicidad que me desbordaba. Empecé a planear la boda con una ilusión casi infantil. Quizás, me dije a mí misma, esto sería diferente. Una boda es un evento familiar sagrado. No pueden ignorar esto. Elegimos un hermoso jardín en Cuernavaca. Envié las invitaciones con meses de antelación. Cuando llamé a mis padres para darles la noticia, la reacción de mi madre fue tibia. ¡Ay, qué bueno, mija! ¿Y ya lo pensaste bien? Un matrimonio es para toda la vida.
dijo, como si estuviera hablando del clima. Brisa fue peor. ¿Cuernavaca? Dijo con un bufido al teléfono. ¡Qué lejos! Con el tráfico que se hace, qué flojera. A pesar de las señales de alarma, una parte estúpida y esperanzada de mí se aferró a la idea de que aparecerían. Les reservé las 2 primeras filas. Imaginé a mi padre llevándome al altar, a mi madre llorando de emoción. Fantasías de una niña que se negaba a crecer. El día de la boda llegó. El sol brillaba, las flores olían a paraíso y yo me sentía hermosa en mi vestido de novia. Pero mientras me preparaba, una ansiedad helada comenzó a crecer en mi pecho. No había recibido ni una llamada, ni un mensaje. Minutos antes de caminar hacia el altar, mi teléfono sonó. Era mamá. Mija, qué pena. Su voz sonaba irritantemente casual. No vamos a poder llegar. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué? Logré preguntar, mi voz un hilo tembloroso. Es que a tu hermana Brisa le dio una migraña terrible. De verdad, está postrada en la cama, pobrecita. Tu papá y yo tenemos que cuidarla. No podemos dejarla sola. Detrás de su voz, pude escuchar claramente una risa. La risa inconfundible de Brisa. Y luego, la voz de mi hermana, para nada adolorida, mamá, apúrate que va a empezar la película. Se me heló la sangre. Estaban en casa, viendo una película. Una migraña falsa era más importante que la boda de su hija. Entiendo, mentí, y colgué. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo. La mujer feliz y radiante de hacía un minuto había desaparecido. En su lugar, estaba la misma niña de la quinceañera, sola y olvidada. Las lágrimas amenazaron con arruinar mi maquillaje, pero las contuve con una furia helada. No les daría esa satisfacción. Fue mi tío Porfirio, el hermano menor de mi padre y el único de mi familia que se presentó, quien me salvó. Entró en la habitación, vio mi rostro y lo entendió todo. Me abrazó con fuerza. Tú eres mucho más que ellos, niña, me dijo, su voz ronca por la emoción. Ahora, vamos a demostrarle a ese buen hombre que te espera lo increíble que eres. Y mientras caminaba del brazo de mi tío por ese pasillo bordeado de flores, pasando junto a esas 2 filas de sillas ofensivamente vacías, hice un juramento. Nunca más. Nunca más les permitiría hacerme sentir así de pequeña. Ese día, mientras decía, sí, acepto, a Camilo, también le dije adiós a la esperanza de tener una familia que nunca fue. La puerta se había cerrado para siempre. Después de la boda, Camilo y yo nos sumergimos en nuestro propio universo. Construimos una vida en la Ciudad de México, lejos del veneno silencioso de Puebla. Yo fundé mi empresa, Corazón Creativo. No era solo una agencia de marketing digital, era mi misión personal. Viajaba por los pueblos más remotos de México, buscando artesanos talentosos cuyos trabajos corrían el riesgo de desaparecer. Creábamos para ellos marcas, tiendas en línea, y les abríamos las puertas del mercado internacional. Cada pieza de barro negro de Oaxaca, cada textil de Chiapas que se vendía en una boutique de Nueva York o Tokio, era una victoria personal. Mi trabajo tenía alma, tenía raíces, algo que mi familia, con su mentalidad superficial, nunca podría entender. La empresa creció exponencialmente. Lo que empezó en la mesa de mi comedor se convirtió en una oficina vibrante con más de 50 empleados. Me convertí en una figura reconocida en el mundo del emprendimiento social. Me entrevistaban en revistas, me invitaban a dar conferencias. Y durante todo ese tiempo, el silencio de mi familia era un ruido ensordecedor. Veían mis éxitos en las noticias, lo sabía por comentarios de otros parientes, pero para ellos, yo seguía siendo invisible. Hace 6 meses, recibí una oferta que no pude rechazar. Un conglomerado europeo, impresionado por nuestro modelo de negocio, quería adquirir Corazón Creativo. La negociación fue intensa, pero al final, acepté. Vendí mi empresa, mi bebé, por una cifra que me mareaba, 360 millones de pesos. La primera persona a la que se lo conté fue a Camilo.
Lo celebramos con una cena sencilla en nuestro restaurante favorito, no con lujos, sino con la gratitud de saber que nuestro futuro estaba asegurado. Después llamé a mi tío Porfirio, quien gritó de alegría al otro lado de la línea. Y eso fue todo. No sentí la necesidad de llamar a mis padres. ¿Para qué? Para recibir un «ah, qué bien, mija», antes de que cambiaran el tema para hablar de los problemas de Brisa. Con una fracción de ese dinero, decidí darme un capricho. Uno solo. El Tesla. No era por el estatus. Era un símbolo. Un símbolo de independencia, de tecnología, de futuro. Era un regalo para mí misma, un reconocimiento a todos los años de lucha silenciosa. La foto que subí a redes fue un acto de autocelebración. Y entonces, la llamada. Cuando colgué el teléfono con mi madre, Camilo me miró, sus ojos llenos de una furia protectora que rara vez veía en él. No vayas, Heréndira. No les debes nada. Lo sé, dije, mi voz tranquila, pero mis manos temblaban. Pero esto ya no se trata de deberles algo. Se trata de mí. Durante 35 años, he dejado que su indiferencia me defina. Me he conformado con las migajas de su atención. Los ignoré cuando faltaron a nuestra boda, construí un muro para protegerme. Pero esto es diferente. No es indiferencia. Es una agresión. Es un insulto a todo lo que soy. Caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían bajo mis pies. Ignoraron el día más feliz de mi vida, el símbolo de mi amor y mi compromiso. Pero un coche, un objeto material, los hace levantar el teléfono y exigirme una audiencia. Me ven como un cajero automático, Camilo. No como una hija. Y ya me cansé. Me giré para mirarlo, y la duda en mis ojos había sido reemplazada por una claridad de acero. Voy a ir a esa junta familiar. Voy a escuchar todo lo que tengan que decir. Pero no voy a ir como la hija invisible. Voy a ir como la mujer que soy ahora. Y voy a terminar esto, de una vez por todas, en mis propios términos. Esa noche, mientras Camilo dormía, yo me senté en mi estudio, con la ciudad a oscuras a mis espaldas. Y empecé a planear. No una confrontación impulsiva, no un arrebato de ira. Un plan. Metódico, calculado y devastador. Una obra maestra de justicia poética. La rabia puede ser un combustible, pero la rabia fría, la que se asienta en el fondo del alma, es un arma de precisión. La mía se había estado destilando durante 35 años, y esa noche, finalmente, estaba lista para ser usada. Mi primer movimiento no fue emocional, sino logístico. A las 7 de la mañana del día siguiente, ya estaba en una videoconferencia con mi abogada, una mujer brillante y directa llamada Sofía Herrera. Sofía, necesito realizar una transacción importante. Y la necesito hoy, le dije, sin rodeos. Le expliqué mi situación. No los detalles íntimos de mi dolor, sino los hechos. Quería donar la mayor parte de mi fortuna. 300 millones de pesos, dije, y la cifra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Sofía, que había manejado la venta de mi empresa y conocía bien mis finanzas, ni siquiera parpadeó. ¿A quién?, preguntó, su mente ya trabajando en los aspectos legales. A la Fundación Vidas Nuevas, respondí. Era una organización que yo admiraba desde hacía años. Hacían un trabajo increíble apoyando la educación y el bienestar de niños huérfanos en todo México. Niños que, como yo, a menudo se sentían invisibles. Quiero que la transferencia se ejecute hoy mismo, continué. Y necesito 2 cosas de ti. Primero, un certificado de donación oficial, notariado, a mi nombre. Segundo, quiero que contactes a Adela Guzmán, del periódico Reforma. Adela era una de las periodistas más respetadas del país. La había conocido en una conferencia y admiraba su integridad. Prepárale un comunicado de prensa. Anunciando la donación. Quiero que se publique exactamente a la 1 de la tarde.
Ni un minuto antes, ni un minuto después. Sofía asintió, tomando notas. Entendió perfectamente la estrategia sin que yo tuviera que explicarle el drama familiar. Considéralo hecho, Heréndira. Tendrás todo lo que necesitas antes del mediodía. Mi segundo movimiento fue más sutil. Necesitaba confirmación, la pieza final del rompecabezas. Marqué el número de mi tío Porfirio. Él era el único puente que me quedaba con esa familia, un hombre bueno atrapado en una red de toxicidad. Mija. ¡Qué milagro! Su voz siempre era un bálsamo. ¿Cómo estás? Bien, tío, gracias. De hecho, voy para Puebla. Mamá convocó una junta, dije, dejando que la ironía goteara de la palabra. Hubo un silencio al otro lado, seguido de un suspiro pesado. Ah, caray. Ya me imagino para qué es. Ah, ¿sí? ¿Tú sabes algo? Pregunté, actuando con inocencia. Pues, mija, no quisiera ser yo el chismoso, pero, dudó un momento. Tu hermana Brisa se metió en otra de sus broncas. Montó una boutique de ropa carísima con dinero que le prestaron, y pues, como siempre, el negocio tronó. Le debe dinero a todo el mundo. Tus papás están como locos, desesperados buscando lana por todos lados para sacarla del hoyo. Supongo que vieron tu coche y, pues, ataron cabos. Bingo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. La confirmación de que su emergencia no era una tragedia, sino el resultado predecible de la incompetencia y la arrogancia de mi hermana, y de la ceguera de mis padres. Gracias por decirme, tío. Me ayuda a entender el panorama. Cuídate mucho, mija. No dejes que te pisoteen, me dijo antes de colgar. Con la estrategia legal en marcha y la motivación de mis padres confirmada, me preparé para la batalla final. Me di una ducha larga y me vestí con cuidado. No con ropa ostentosa, sino con un traje sastre de lino color marfil, elegante, profesional, impecable. Era mi armadura. Recogí mi cabello en un moño bajo y me maquillé sutilmente. La mujer que me devolvió la mirada en el espejo no era la niña del suéter de lana ni la novia de las sillas vacías. Era la fundadora de Corazón Creativo. Era una mujer que había convertido el dolor en poder. Antes de salir, mi abogada me envió los documentos por correo electrónico. Imprimí el certificado de donación, su sello notarial brillando bajo la luz. Lo guardé en una elegante carpeta de piel. Era mi única arma. El viaje de 2 horas de la Ciudad de México a Puebla se sintió como un túnel en el tiempo. Mientras la autopista se desenrollaba frente a mí, los recuerdos de mi infancia y adolescencia pasaban como fantasmas por mi mente. Por un momento, tuve una punzada de duda. Recordé una noche, cuando tenía unos 7 años y una fiebre muy alta. Mi madre, Jacinta, se había quedado a mi lado toda la noche, poniéndome paños fríos en la frente, su mano áspera pero reconfortante sobre la mía. Fue un pequeño destello de amor en un vasto desierto de negligencia. ¿Estaba siendo demasiado cruel? ¿Demasiado implacable? Entonces, como un relámpago, la imagen de las sillas vacías en mi boda borró todo lo demás. El recuerdo de la risa de Brisa al fondo del teléfono. La voz condescendiente de mi padre. Y la duda se desvaneció, reemplazada por una calma gélida. No, no estaba siendo cruel. Estaba trazando una línea. Estaba reclamando mi vida. Pisé el acelerador. La junta familiar me esperaba. La casa de mis padres no había cambiado en absoluto. La misma fachada de ladrillo, el mismo césped un poco descuidado, el mismo aire de estancamiento. Estacioné el Tesla rojo justo enfrente, una nave espacial escarlata aterrizada en un mundo gris y anticuado. Su presencia era una declaración antes de que yo siquiera pronunciara una palabra. Tomé una respiración profunda, agarré la carpeta de piel y salí del coche. Cada paso hacia la puerta principal se sentía pesado, como si caminara contra la corriente de mi propio pasado. Mi padre, Silvano, abrió la puerta. No hubo abrazo, ni siquiera una sonrisa.
Solo una inclinación de cabeza y un «pásale». La escena en la sala era un tableau vivant de su disfunción. Mi madre, Jacinta, estaba sentada en el sofá principal, con una taza de té humeante en las manos y una expresión de grave importancia. Mi hermana, Brisa, estaba desplomada en un sillón, mirando su teléfono con aburrimiento, con las piernas cruzadas de una manera que pretendía ser elegante pero solo lograba parecer petulante. El aire estaba tan tenso que se podría haber cortado con un cuchillo. «Siéntate, Heréndira», dijo mi madre, señalando la silla individual que habían colocado frente a ellos, como si yo fuera una acusada en un juicio. Obedecí en silencio, colocando la carpeta sobre mis rodillas. Esperé. Sabía que el primer movimiento tenía que ser de ellos. Jacinta carraspeó, adoptando el tono dulce y manipulador que tan bien conocía. «Mija, qué bueno que viniste. Nos tenías muy preocupados». Una mentira tan descarada que casi me hizo reír. «Ah, ¿sí? ¿Por qué?», pregunté, mi voz neutral. «Bueno, es que vemos que te está yendo muy bien. Ese coche es muy llamativo. Y nos da gusto, claro que sí. Pero también nos preocupa que pierdas el piso, que te olvides de lo que es realmente importante». Lo que es realmente importante, por supuesto, era ellos. Mi padre decidió que el preámbulo había sido suficiente. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Mira, Heréndira. Tu hermana está pasando por un momento muy difícil. Sus negocios no han salido como esperaba». «Sus negocios», pensé. El dinero que les estafó a sus amigos y que nunca devolvió. «Y como familia», continuó, su voz adquiriendo un tono de autoridad patriarcal, «tenemos la obligación de apoyarnos. Especialmente cuando a uno le va tan bien como a ti. Es tu deber ayudar a tu hermana». Finalmente, la reina del drama levantó la vista de su teléfono. Brisa me miró con una mezcla de desdén y envidia. «Me lo debe», dijo, su voz un chillido agudo y consentido. «Yo me quedé aquí, en este pueblo aburrido, cuidando a nuestros papás. Soportando sus achaques. Si no fuera por mí, ¿quién estaría aquí para ellos? Tú te fuiste a la gran ciudad a hacerte millonaria. Lo menos que puedes hacer es compartir un poco de tu suerte». La audacia de su argumento me dejó sin aliento. Ella, que no había trabajado un día en su vida y vivía de exprimir a mis padres, ¿se atrevía a hablar de sacrificios? Escuché cada palabra, cada justificación retorcida, cada exigencia velada. Dejé que expusieran toda su codicia, toda su lógica deformada, toda su increíble sensación de derecho sobre mi vida y mi dinero. No los interrumpí. Solo asentía de vez en cuando, dejando que cavaran su propia tumba. Cuando finalmente se hizo el silencio, y todos me miraban expectantes, esperando que sacara una chequera o prometiera transferencias bancarias, yo mantuve la calma. «Tienen toda la razón», dije, y sus rostros se iluminaron con un triunfo prematuro. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La tensión se disolvió, reemplazada por una autosatisfacción palpable. Mi madre sonrió, una sonrisa tensa y victoriosa. Mi padre se recostó en su asiento, cruzando los brazos como si el asunto estuviera resuelto. Brisa incluso tuvo la condescendencia de regalarme una pequeña sonrisa, como si estuviera perdonándome por haberlos hecho esperar. «Sabía que entenderías, mija», dijo mi madre, su voz goteando una dulzura empalagosa. «Siempre has sido una buena chica en el fondo». «Buena chica», pensé. La buena chica que ignoraron, la buena chica cuyas heridas nunca importaron. «Sí», continué, mi voz tranquila y mesurada, manteniendo el contacto visual con cada uno de ellos. «La familia es para ayudarse. Estoy completamente de acuerdo. Especialmente cuando se trata de ayudar a los que no tienen a nadie, a los que empiezan la vida con todas las de perder». Abrí lentamente la carpeta de piel que descansaba sobre mis rodillas. El sonido del broche al abrirse fue el único ruido en la habitación. Con un movimiento deliberado, saqué un solo documento. No era un cheque. No era un contrato.
Era una hoja de papel grueso, con membrete oficial y un sello notarial en relieve. Lo deslicé sobre la mesa de centro de madera, empujándolo suavemente hasta que se detuvo justo frente a ellos. Por eso, dije, y mi voz, por primera vez, tuvo un filo de acero, tomé una decisión esta mañana. Mi padre se inclinó para ver el papel, entrecerrando los ojos. Mi madre se ajustó las gafas. Brisa, irritada por el retraso, se asomó por encima del hombro de mi madre. Vi el momento exacto en que lo entendieron. La boca de mi padre se abrió ligeramente. La mano de mi madre, que sostenía su taza de té, comenzó a temblar. Y el rostro de Brisa pasó de la arrogancia al desconcierto, y luego a una furia lívida. En el papel, en letras claras e inequívocas, se leía, certificado de donación. Y debajo, la cifra, $300,000,000.000000 Y el beneficiario, Fundación Vidas Nuevas, para la educación y el bienestar de niños huérfanos en México. Así es como ayudo a mi familia, dije, saboreando cada palabra. Ayudo a los niños que no tuvieron padres que los apoyaran. Ayudo a los que no tuvieron a nadie que celebrara sus logros. Ayudo a los que se sintieron invisibles toda su vida. En ese preciso instante, como si fuera una señal del universo, una sinfonía de vibraciones llenó la habitación. El teléfono de mi padre, el de mi madre, el de Brisa y el mío. Todos al mismo tiempo. Con una calma teatral, saqué mi propio teléfono. Lo desbloqueé y abrí la notificación. Era el artículo del Reforma, publicado exactamente a la 1 de la tarde. Se lo mostré. El titular, escrito por la respetada periodista Adela Guzmán, era grande y claro: la empresaria Heréndira Vargas dona su fortuna para la educación de niños huérfanos. La cara de mi hermana era un poema. Se puso de un rojo intenso, sus ojos desorbitados de incredulidad y rabia. ¿Qué hiciste?, balbuceó mi padre, señalando el papel como si fuera una serpiente. Hice lo correcto, respondí, mi voz ahora resonando con un poder que nunca antes había tenido en esa casa. Invertí mi dinero en el futuro. En un futuro donde los niños son valorados por lo que son, no por lo que pueden dar. El silencio que siguió fue más pesado y más denso que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Era el sonido de la codicia chocando contra un muro de generosidad. El sonido de sus expectativas egoístas haciéndose añicos. El sonido de mi libertad. El primero en romperse fue el silencio. Y lo hizo con un chillido agudo y desgarrador. ¿Estás loca? Brisa se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por una furia que la hacía parecer una extraña. Ese era nuestro dinero, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Era mi dinero. Me lo debías. Yo no te debo nada, Brisa, respondí, mi calma un contraste brutal con su histeria. El dinero que perdí en tus negocios fue el dinero de mis padres, no el mío. El mío me lo gané yo. Mi padre, Silvano, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su rostro estaba pálido, sus hombros caídos. Pero... Heréndira, ¿todo? Tartamudeó, su voz apenas un susurro. ¿300 millones? Podrías haber ayudado a tu hermana y aún te habría quedado. No se trataba del dinero, papá, lo interrumpí, y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de intimidación al hacerlo. Se trataba de un principio. Ustedes no me llamaron para pedir ayuda. Me llamaron para exigir lo que creían que era suyo por derecho. No les importó mi boda, no les importó mi vida. Solo les importó mi cuenta bancaria. Mi madre, Jacinta, finalmente encontró su voz. Pero no era una voz de remordimiento. Era una voz llena de una justificación venenosa, las lágrimas corrían por su rostro en un despliegue de autocompasión. No lo entiendes. Sollozó, golpeando el sofá con el puño. Hice lo que tenía que hacer. Brisa te necesitaba. Ella no es fuerte como tú, ella es delicada. Tú siempre has podido sola, nunca nos necesitaste. Y ahí estaba.
La lógica retorcida que había gobernado toda mi vida, finalmente expuesta a la luz. Mi fuerza no era una virtud para ellos, era una excusa para abandonarme. Mi independencia no era motivo de orgullo, era un permiso para su negligencia. Me habían castigado por la misma resiliencia que ellos me habían obligado a desarrollar. Te equivocas, mamá, dije, y mi voz se quebró por un instante, no de tristeza, sino por el peso de la revelación. Claro que los necesité. Necesité a mi mamá y a mi papá en mi quinceañera. Necesité a mi familia en mi boda. Necesité que alguien, una sola vez, me dijera que estaba orgulloso de mí sin que hubiera un cheque de por medio. Pero nunca estuvieron. Me puse de pie. La silla ya no era la de una acusada. Era el trono desde el que dictaba mi sentencia final. Así que sí, soy fuerte. Me hicieron fuerte. Y estoy usando esa fuerza para romper este ciclo. Se acabó. No más dinero. No más expectativas. No más de mí. Busquen a alguien más a quien culpar por sus problemas. A partir de hoy, yo ya no soy su hija. Giré sobre mis talones y caminé hacia la puerta. No corrí. Caminé con la cabeza en alto, cada paso una afirmación de mi nueva libertad. Detrás de mí, el caos estalló. Los gritos de Brisa, los sollozos de mi madre, el balbuceo impotente de mi padre. Pero para mí, era solo ruido de fondo. El sonido de un pasado que finalmente estaba dejando atrás. Abrí la puerta y la luz del sol de Puebla me cegó por un momento. Olía a tierra mojada y a flores. Olía a libertad. No miré hacia atrás. Subí a mi coche, el interior de cuero olía a nuevo, a comienzos. Encendí el motor, un zumbido silencioso y potente. Mientras me alejaba de esa casa por última vez, vi por el espejo retrovisor la figura de mi madre en el umbral de la puerta, su rostro una máscara de desesperación. Pero no sentí nada. Ni pena, ni ira, ni siquiera satisfacción. Solo un vasto y tranquilo vacío. El espacio que ellos habían ocupado en mi corazón durante 35 años, finalmente estaba libre. Meses después, la vida era diferente. La noticia de mi donación me trajo un tipo de atención que nunca había buscado, pero que recibí con gratitud. Me involucré activamente con la Fundación Vidas Nuevas. Ya no era solo una donante, era una mentora. La última escena de esta historia no soy yo en mi coche de lujo ni en mi departamento de Polanco. Soy yo, sentada en el suelo de un aula colorida en un orfanato en las afueras de la ciudad. A mi lado, una niña de 12 años llamada Luna me muestra con orgullo un pequeño robot que construyó con un kit que la fundación le proporcionó. Sus ojos brillan con una inteligencia y una pasión que me recuerdan a mí misma a su edad. Camilo está al otro lado de la habitación, ayudando a un grupo de niños a pintar un mural. Nos miramos por encima de las cabezas de los pequeños y sonreímos. Aquí no hay sillas vacías. Aquí no hay amor condicionado. Esto es familia. Una que yo elegí. Una que construí sobre cimientos de respeto y apoyo mutuo. Nunca volví a hablar con Silvano, Jacinta o Brisa. Escuché a través de mi tío Porfirio que tuvieron que vender la casa para pagar las deudas de mi hermana y que ahora vivían en un pequeño departamento alquilado. No me produjo ninguna alegría. Su destino ya no era mi asunto. Desde ese día, he vivido en paz. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el mundo está en silencio, la pregunta regresa a mí, un eco persistente en mi conciencia. Sé que hice lo que tenía que hacer por mi propia salud mental, por mi propia alma. Pero una parte de mí, la niña que alguna vez buscó desesperadamente su amor, todavía se pregunta, ¿fui demasiado lejos? ¿Fui demasiado cruel? Y esa es la pregunta que les dejo a ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice lo correcto? Gracias por acompañarme en esta historia. Déjenme su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse ninguna historia. Su apoyo lo es todo para mí.